Entonces nos toca estudiar centros de masa y momentos de inercia, como aplicaciones de las integrales dobles. Bien, veamos que no solamente sirven para hallar el volumen que hay entre una superficie y una región en el plano. También podemos hacer otras cosas con esas integrales dobles en el campo de la física. Bien, entonces vamos a estudiar eso, pero antes me gustaría revisar unos ejemplos, unos ejercicios de aquí de la sección anterior, cuando estudiamos coordenadas polares. Bien, porque por ejemplo, en los casos que hicimos en clase aquel día, hacíamos descripciones de regiones circulares, sí, pero todas ellas estaban centradas en el origen, ¿no? Pero pueden haber regiones circulares como la que están viendo aquí. Miren esto, el ejercicio 43. Es una circunferencia, pero su centro no es en 3, bueno, es en 0, 0. Aquí en el ejercicio 43, sino que su centro es en 3,0. ¿Sí ven aquí? Entonces, la descripción de esta circunferencia, mire que es R igual a 6 coseno de teta. La pregunta es cómo trabajamos con ese tipo de regiones. ¿Cómo la describimos usando polares? Aquí ya nos dicen, pero ¿cómo se llega a eso? Será la pregunta, ¿no? Tal vez eso nos quedó faltando aquel día. Antes de que ustedes pregunten, pues voy a adelantar. De hecho, aquí en el ejercicio 6 dice utilizar las coordenadas polares para describir la región mostrada. Bien. Entonces aquí aparece, bueno, la primera región es sencilla. Esta segunda no es tan sencilla, la que vamos a estudiar. Y estas dos de aquí sí son bien extrañas, ¿no? Este es un pétalo. 3 pétalos aquí. Es cómo se describen esas regiones. Y de hecho en el libro hay un ejemplo sobre los pétalos. Y aquí. Sin embargo, son bastante poco comunes este tipo de figuras, ¿sí? Porque aquí ya nos dicen hallar áreas de regiones polares. Se utilizar una integral doble para hallar el área encerrada por la gráfica de esta función. Dice R igual a 3 coseno de 3 teta. Entonces aquí, este tipo de funciones son las que generan ese pétalo. Bien. Pero especialmente estoy interesado en las que le mostraba antes, en la descripción de una circunferencia que no está centrada en el origen. Entonces veamos ese. Este de aquí, el 6. Entonces, ahí de la gráfica podemos notar que esta está centrada, tiene radio 1, 2, tiene radio 2, ¿no? Y está centrada en el punto 0,2, está sobre el eje Y. Y entonces nosotros podemos, con esa información, encontrar su ecuación canónica, ¿sí? Si uno conoce el centro es 0,2 y su radio es 2, pues coloquemos R igual a 2. Entonces, ¿cuál es su ecuación canónica? En coordenadas cartesianas, claro. Entonces va a ser eh, x menos x sub 0. En este caso el x sub 0 viene siendo 0. Coordenada x del centro. X menos 0 al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Más y, coloco y, menos 2. Sí, y menos y sub 0, pero en este caso y sub 0 es 2. Al cuadrado. Igual al radio al cuadrado. Entonces esto es igual a 4. ¿Sí? Esta es la ecuación cartesiana canónica de esa circunferencia. ¿Listo? Esto lo podemos reescribir, claro, mire. Podemos escribir esto como x a la 2. Y esto lo puedo expandir, ¿no? Usando la fórmula del binomio al cuadrado. Entonces esto es el primero al cuadrado, más 2, menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces me da 2y menos por 2, a menos 4y, más 4.
más 4 igual a 4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pues su ecuación canónica. ¿Qué queremos hacer? Describir esta región usando coordenadas polares. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que en polares, ¿cuánto vale x cuadrado más y cuadrado? Esto que está aquí. X Sí. cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto? R al cuadrado. Todo eso vale r al cuadrado. Eso es la primera observación. Y entonces podemos escribir todo eso así como r cuadrado. Entonces ya empezamos el proceso de transformarla de coordenadas cartesianas a polares. Menos 4y. Pero y en polares, ¿cuánto es? Y es r por seno de teta. Y es r por seno de teta también. Sí, entonces aquí me va a quedar menos 4r seno de teta. Y aquí tengo más 4 y tengo un 4 al otro lado. Entonces esos 4 se cancelan, ¿no? Es como si yo restara 4 aquí. Entonces también tengo que restar acá. Y desaparece ese número 4. Entonces me queda esto igual a 0. ¿Sí? Entonces ya pasé de la descripción cartesiana de esa circunferencia a la descripción polar. ¿Listo? Ahora, aquí puedo hacer algo más. Por ejemplo, tengo un factor común R. Entonces puedo sacarlo como factor común, colocar aquí un R por R menos 4 seno de teta. ¿Listo? Igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tengo que la multiplicación de R por lo que está en este paréntesis da 0. ¿Eso qué implica? Nosotros sabemos apropiar los números reales, ¿no? Si A por B es 0, tiene que ser que A es 0 o B es 0 o ambos. En este caso, esa igualdad ahí implica que R es 0 o, como aquí, o lo que está en el paréntesis es 0. Entonces, R menos 4 seno de teta, eso es 0. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos describiendo ¿qué? Una circunferencia. Entonces, R no podría ser 0. ¿Por qué? Porque R igual 0 en coordenadas polares, ¿qué punto es? Sería el mismísimo origen, ¿no? Esta es la coordenada radial. Si yo digo que la coordenada radial es 0, o sea que estoy diciendo que el punto es el mismo origen, que no estoy a distancia 0 del origen. Entonces es el origen. ¿Sí? Entonces, por una parte, tenemos este R igual 0, pero no representa lo que ya sabemos que queremos. No representa la circunferencia. R igual 0 representa este punto, el origen, este de aquí. Pero sabemos que nuestra región no es así, una circunferencia. Entonces, por descarte, tiene que ser que la relación polar que me describe esa circunferencia de radio 2, ¿sí? Entra en el punto 0,2 es R igual a 4 seno de teta. ¿Listo? Esto me describe la región. Esto describe la circunferencia que estamos viendo aquí en el ejercicio 6 del libro. Bien. Ahora, si yo tengo que hacer una integral, tengo que integrar cualquier función ahí, o quiero hallar el área de esa circunferencia, ¿cómo plantearía la integral en este caso? Pues yo diría lo siguiente. Tengo que dar una variación del ángulo θ y variación de R. Y entonces podría decir, por ejemplo, que R va a variar entre 0, y R siempre es una cantidad positiva, entre 0 y 4 seno de teta. Yo quiero plantear una integral para hallar el área de esa región. Y θ va a variar de 0 a 2pi, porque la circunferencia es completa. ¿Sí? Entonces, este par de desigualdades describen esa región interior. ¿Sí?
¿Por qué? Porque R igual a 4 seno de teta me está describiendo es el borde de la circunferencia. Cuando digo que R varía entre 0 y 4 seno de teta, pues describo el interior también. Mire, R va variando así, así, luego hasta acá. Tengo que dar el giro completo. Listo, entonces ese tipo de ejercicios se resuelven así. Cualquier otra circunferencia que no esté centrada en el origen, ustedes pueden hacer eso. Entonces tenemos este resultado. Bien, preguntas aquí. Entonces yo sugeriría algunos ejercicios para que se entretengan esta semana que el sábado es festivo. No sé si tiene mucha clase los sábados, pero Profe, ¿será que me podría hacer el favor de repetir por qué R es igual a 4 por seno de teta? ¿por qué R es igual a 4 seno de teta? Sí, profe. Ah, sí. ¿Hasta aquí usted entendió el proceso? Aunque llegamos aquí. Señor. Entonces ahí lo que hice fue sacar factor común R. ¿Sí? Saqué factor común R. Y resulta que la multiplicación de R por lo que está en el paréntesis eso da 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que o R es 0 o esto que está aquí en el paréntesis ahí es 0. Uno de los dos es 0. R no puede ser 0, porque si R es 0, estaríamos describiendo solo un punto en el plano. Nosotros sabemos que nuestra región es una circunferencia. Entonces tendrá que ser que R menos 4 seno de teta es 0. De aquí, pues despejando R, obtengo que R es igual a 4 seno de teta. Eso por una parte. Entonces, eso me está describiendo el borde de la circunferencia. Estamos analizando, ¿no? Que está centrada, voy a mostrarle el dibujo. Está centrada en 0,2 sobre el eje Y, pues, y tiene radio 2. Y esta que está aquí. Entonces, R igual a 4 seno de teta. Está describiendo este borde, el borde nomás. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hablar de la región que está en el interior, de lo que está en color rosado, para escribir eso, pues tengo que decir eso que está aquí, ¿no? En la cajita. Tengo que decir que teta va a variar entre 0 y 2pi y que R se mueve entre 0 y el borde y 4 seno de teta. Pero bueno, se me preguntó que cómo tenía ese igual de aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que esa multiplicación entre esos dos términos da 0. Y que si R no es 0, si R es distinto de 0, entonces tiene que ser que lo otro es 0. Entonces aquí despejo R. Y responde la pregunta a eso. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Entonces esa era una observación de aquel día. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Ya ustedes se enfrentan a los ejercicios y me cuentan cómo les va. El lunes podemos hacer asesoría. Bien. Entonces, eso es. Profe, hoy hay asesoría. Hoy, pues sí, pues me pueden escribir al WhatsApp y si es necesario, si me escriben muchos, pues videoconferencia. Ok, profe. Que a veces yo, bueno, las otras veces me metía y no había casi nadie. Entonces mejor que me escriban al WhatsApp y si veo que hay varias personas, ahí sí. Pero no es horario por el momento al WhatsApp. Bien. Bueno, entonces, aclarado eso, vamos a ver algunas aplicaciones de este integrales dobles. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar la sección, como dice aquí el contenido programático 14.4. Bien, que nos corresponde estudiar hoy. Entonces, vamos acá. Entonces, habla de centros de masa y momentos de inercia. Bien, es un tema de la física.
Ahora, ¿por qué estamos interesados en encontrar el centro de masa de algún objeto? Bueno, porque por estas notas que hice aquí, aquí veamos un resumen. Escribí estas notas, muy sencillas, ¿no? Centro de masa y momentos de inercia. Entonces, supongamos que ρ de xy es una función de densidad continua sobre una lámina que corresponde a una región plana R, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Vamos a hacer un dibujo. Dibujemos una lámina aquí. Bueno, no tiene que ser perfecta, ¿no? Y nuevamente esta pizarra no me está dejando usarlas, hacer cuadrados o cualquier otra figura así, líneas. Solo puedo usar el lápiz a pulso. Entonces tenemos esta lámina. Entonces supongan que esta lámina no tiene una distribución uniforme en cuanto a densidad, ¿sí? Es decir, podemos suponer que por acá la lámina es más dura, es de metal, súper duro, y por aquí ya la lámina se dobla fácilmente, tiene menor densidad, ¿sí? Entonces lo que está sombreado con rojo es donde la lámina es dura. Entonces no tiene una distribución uniforme en cuanto a densidad, a eso me refiero, ¿sí? Ahora la densidad en cada punto puede variar, la densidad en este puntico de aquí, lo estoy señalando con la flecha. Vamos a decir que ρ, una función ρ, que depende de xy, de la coordenada xy de ese punto, ¿sí? Démosle una estructura de esto, pongamos el plano cartesiano por aquí, el eje x, el eje y aquí está el puntico, que tendrá una coordenada x y una coordenada y, y por medio de esta función ρ me doy cuenta cuál es la densidad en ese punto. Bien, hacia acá, hacia esta esquina, la densidad es menor. Entonces piensen que el hecho de que la densidad sea menor es porque la lámina la podemos doblar fácilmente. Por acá no, por acá es durísimo, ¿sí? Entonces tenemos la densidad de una lámina. ¿Listo? A eso es lo que me refiero aquí en esta nota. Entonces la siguiente, la primera observación es que ¿cómo determinamos la masa de esa lámina? ¿Sí? La masa. Entonces la masa está dada por medio de esta integral. Una integral doble aparece ahí de forma natural. ¿Y de dónde viene esta integral doble? Porque no es solamente una definición. ¿Sí? Se definió así esa integral como la masa, no. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la densidad, cuando tenemos un sólido que tiene volumen, densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Pero cuando tenemos una figura plana, entonces el volumen se cambia por área. Entonces densidad es, en figuras planas, densidad es masa sobre área. ¿Listo? Esto aquí implica que masa es igual a densidad por área. Y despejando en masa de ahí. Masa es de por A. ¿Listo? Eso suponiendo que estamos con un área, digamos, hagamos un cuadradito aquí, donde la densidad en este cuadradito es constante. La densidad es D. La densidad D es D y el área es A. Entonces la masa que hay en este pequeño cuadradito es densidad D por A. ¿Sí? Densidad por área. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta lámina? ¿Cómo calculamos su masa? Si ni siquiera es uniforme la densidad. Entonces aquí se usa el principio de la suma de Riemann de nuevo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Subdividir esta lámina en muchos pedacitos. Entonces yo trazo aquí una línea y otra línea y defino muchos cuadraditos, ¿sí? Claro, habrán algunos cuadraditos, por ejemplo, estos cuadrados que están aquí, estos pedacitos, tienen mayor densidad que este cuadradito de acá, que no tiene casi densidad, porque no lo señalé con rojo, ¿sí? Entonces, para cada cuadradito de esos, extrapolemos este cuadrado de aquí, de esta esquina. Mírenlo aquí. Quiero definir la integral. Este cuadradito tiene una densidad y voy a decir que, como yo voy a escoger un cuadradito bien pequeño, todo el cuadradito aquí tiene la misma densidad. Entonces, digamos que yo escojo un punto representativo en el cuadradito
y digo que la densidad ahí va a ser rho x y, ¿sí? Que esa es la densidad en ese cuadradito. ¿Y cuál es el área de ese cuadradito? Va a ser un dy por un dx, ¿sí? Base por altura. ¿Cómo así? Sí, porque yo puedo escoger, lo escojo de dimensiones bien pequeñas. Entonces esto es un diferencial de y y un diferencial de x. Entonces su área es de y por dx. Entonces fíjense, esto que escribí aquí va a ser un diferencial de masa. Es la masa que hay en ese cuadradito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo continúo haciendo ese ejercicio de calcular la masa en cada uno de estos cuadritos? Pues obtengo la masa total de la lámina, ¿no? Entonces, si yo sumo ese rho de XY, o sea, sumo los delta de masa por y de X, yo sumo todas las masas que hay en cada uno de esos cuadritos, que puedo definir ahí. No, perdón, aquí es de X. Entonces sumo en la región R, entonces eso me va a dar la masa total de la lámina, ¿sí o no? Eso es lo que está ocurriendo ahí, ¿cierto? Entonces, eso que acaba de decir sustenta la fórmula que aparece aquí en el libro, de cómo encontrar la masa, dada la función de densidad. ¿Listo? Que es esta que ustedes ven aquí. En general es esta definición de masa de una lámina plana con densidad variable. ¿Sí? Entonces, miren, nos aparece de forma natural una integral doble. Bien, preguntas hasta aquí. Ahora, eso no es nuestro objetivo, ¿no? Nosotros queremos hallar el centro de masa de un objeto o de un objeto que tiene una densidad y es una figura plana. Bien, el centro de masa. Ahora, preguntan ustedes por qué es interesante hallar el centro de masa. Entonces, aquí yo escribí las razones, miren. En el estudio de la dinámica de un sistema de partículas, ¿sí? El centro de masa es un punto que se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema, ¿sí? Y sometida a la fuerza resultante que actúa sobre el mismo. ¿Cómo así? ¿Qué es todo eso? Bueno, entonces supongamos que yo quiero analizar, voy a explicar por qué es importante el centro de masa. Yo quiero analizar el movimiento de esta lámina, ¿sí? Yo le aplico una fuerza aquí, por decir algo, o la lanzo, mejor dicho, la lanzamos nos vamos al último piso del edificio y la lanzamos ahí desde el quinto piso, o desde el octavo piso. Y ella sometida más bien a la fuerza de gravedad, ¿cierto? Toda esta lámina completica así, sometida a la fuerza de gravedad hacia abajo. Entonces yo no puedo ponerme a analizar, ¿cómo voy a hacer un análisis de la dinámica que va a tener ese movimiento? ¿Cómo hago el análisis de la dinámica? Por ejemplo, yo podría decir que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos la gravedad y empezar a hacer algunas cuentas, ¿no? Usar ecuaciones diferenciales, de hecho. Pronto yo no puedo ponerme a analizar toda la lámina así completa. Yo tengo que escoger un punto de aquí de la lámina, un punto representativo, ¿sí? Ese punto tiene que ser elegido de tal modo que tenga en cuenta la geometría de la lámina, ¿sí? En este caso es cuadrada, y la distribución de la densidad, ¿no? Entonces yo hago el análisis con este punto. Entonces yo supongo que este punto tiene una masa m, la masa total de toda la lámina, y analizo su dinámica sobre el puntico nomás, ¿sí? Su centro de masa. Y me olvido de todo lo demás, entonces me olvido de la lámina en sí. Ya mi sistema va a ser el puntico, un puntico que tiene una masa 50 kilogramos y está cayendo bajo el efecto de la fuerza de gravedad, ¿sí? Y ya, analizo esto de forma puntual. Entonces, ¿yo qué punto escojo? No puedo ser, ¿será que escojo este punto de aquí o este punto de acá? O el centro, ¿no?
Y aquí dice centro de masa. O un poquito más hacia acá, porque hacia acá hay más masa. Entonces, todo eso es lo que va a capturar el centro de masa. Bien, esa es la idea. ¿Listo? Y eso es lo que, a eso es lo que me refiero yo con estas líneas que he escrito aquí, resumiendo el libro. Bien. Es un punto que se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema. Esto mismo ocurre cuando tenemos, uno puede hallar el centro de masa de un sistema con 3 partículas o 2 partículas. Aquí tenemos infinitas partículas, una lámina completa, pero lo puedo hacer de forma discreta también. Bien, entonces, primero, por lo menos ya sabemos calcular la masa, dada la función de densidad. ¿Listo? Enseguida vemos cómo hallar el centro de masa. Entonces vamos a ver un ejemplo que está aquí en el libro, y para descansar un poco la teoría. Entonces nos dicen así, ejemplo 1, hallar la masa de una lámina plana, ¿sí? Entonces dice, hallar la masa de la lámina triangular con vértices en 0, 0, 0, 3 y 2,3, dado que la densidad en el punto XY es rho de XY igual a 2X más Y. Entonces veamos eso. Primero ubiquemos la lámina, que es triangular. Entonces tengo que graficar estos 3 vértices en el plano, ¿sí? Aquí está el 0, 0, 0, 3, miren el dibujo. Porque muchas veces nos describen una región dándonos las coordenadas si es rectangular, dándonos los 4 puntos, los vértices del rectángulo, y si es triangular, pues los 3 puntos. Entonces aquí está el 0, 0, el 0, 3, el 2, 3, ¿sí? Y resulta que la densidad de la lámina es rho XY igual a 2X más Y, ¿sí? No es constante, varía la densidad. Entonces el libro hace un efecto muy interesante aquí, miren. Miren que hay unas partes en que está más, el color rosado parece más intenso hacia acá arriba, ¿sí ven? Y aquí está muy claro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Con qué nos está indicando eso? Pues que hacia acá arriba hay mayor concentración de masa, ¿sí? Hay más masa por unidad de área. Y hacia acá abajo hay poca masa. Y la masa está concentrada acá en esta esquina. ¿Sí ven? Eso nos lo está indicando el dibujo. Ahora, ¿cómo calculamos la masa de esa lámina? Entonces es fácil, ¿no? Hay que calcular la integral de la función densidad, la integral sobre esta región que está ahí, sobre la región de la lámina. Entonces, ¿cómo es eso? Claro, tenemos que usar esta fórmula. Volverla a escribir. La masa, que ya la dedujimos, es igual a la integral doble en la región de la lámina por la función, o sea, integramos la función densidad rho xy. Rho xy de A. ¿Listo? Ahora, ¿cómo escribimos esta región? Entonces, hay que ver cómo escribimos esta región. Por ejemplo, aquí, nosotros qué podríamos hacer. Aquí el libro ya nos está dando muchas ideas, ¿no? Que nos está diciendo que la ecuación de esta recta que ustedes ven aquí es x igual a 2/3 de y. Bien. Pero ¿cómo llegaron a esa ecuación de esa recta? Fácil. Fíjense. Sí. Si tengo 2 puntos por donde pasa la recta, puedo usar esos 2 puntos para encontrar la ecuación de esta recta que está aquí. Por ejemplo, voy a hacer las cuentas porque ahí el libro ya se salta sus pasos. Pero bueno, muchos de ustedes ya saben, pero yo voy a recordar de nuevo. La recta pasa por el punto 0, 0 y 2,3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación de una recta que pase por esos 2 puntos? Bueno, la ecuación de una recta es y igual a mx más b. Bien. ¿Cuál es la pendiente?
M es la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente teniendo dos puntos por donde pasa la red? Fácil, así también, miren. M es igual a, recordemos, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿sí? Donde quién es X1 y quién es Y1, bueno, ustedes escogen cualquier punto. Digamos que el primero es este es X1, Y1. Entonces, en este caso, X1 vale 0, Y1 vale 0. Y este otro punto es X2, Y2. Observación, es indiferente que yo escoja el primer punto como X2, Y2 y el segundo como X1, Y1. No importa. Yo hice esta lección, podría haber hecho la otra. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso concreto, Y2 va a ser 3. Eso sería 3 menos Y1, que es 0, sobre X2, que es 2, menos X1, que es 0. Entonces, eso es igual a 2 tercios. Entonces, es la pendiente de la recta, que pasa por esos dos puntos. Entonces, Y va Las a ser 3 igual a, medios. sí, 3 medios. Exacto. 3 medios. Mejor dicho, lo ponemos aquí. Que no, esta pizarra no me está dejando borrar, no me está dejando hacer nada. Solo puedo usar el lapicito este. 3 medios de X. Gracias. Más B. ¿Cómo encuentro B? Bueno, ustedes saben, B es el punto de corte de la recta con el eje Y. ¿Sí? En este caso, esa recta pues corta el origen, entonces B tiene que ser 0. Pero si no nos acordamos de eso, pues nosotros decimos, cuando X es 0, por este punto, Y vale 0. Entonces Y vale 0 y X es 0. ¿Esto qué implica? Que B es igual a 0. ¿Sí? Porque 3 medios por 0 es 0, pues queda la igualdad, B igual a 0. Listo, conclusión, la ecuación de esa recta es 3 medios de X. Bien. Y esto es importante para definir los límites de integración. Ahora, ¿cómo escribimos la región? Bueno, tenemos dos formas. O la escribimos de forma horizontal o vertical. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo hacer una descripción, decir, por ejemplo, que X va a variar libremente entre 0 y 2. ¿Sí? Voy a usar una descripción distinta a la que hace el libro. Entonces puedo decir que X varía de 0 a 2 y que Y varía de la recta que acabamos de encontrar hasta 3, hasta Y igual a 3. ¿Sí? Esta es una forma de escribir esa región. Entonces la región se describe así. Voy a decir X varía de 0 a 2 y Y varía de la recta, que es 3 medios de X, de ahí hacia arriba hasta 3. ¿Sí? Esta es una forma de escribir esa región. Estoy usando una distinta a la que usa el libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, esta recta es 3 medios de X. Desde aquí hasta acá, hasta 3, varía Y verticalmente. Bien. Entonces, ahorita sí puedo plantear la integral, que me va a dar la masa de esa lámina. Entonces tengo que integrar la función de densidad. Recordemos que esa función de densidad es 2X más Y. ¿Sí? Así en conclusión, pues, es que no puedo borrar. Entonces esto va a ser igual a la integral doble de 0 a 2, y la variación de X, de 3 medios, bueno, aquí me falta escribir X, ¿no? 3 medios de X hasta 3, que es la variación de Y. Aquí que coloco la función de densidad, que es 2X, rho XY es 2X más Y. Y aquí va de Y de X. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Preguntas aquí?
Voy a tener que borrar de todos modos esto. Hay espacio, tener que borrar todo, eso sí puedo hacer. 0 a 2. Y bueno, me queda integral normal, sencilla de hacer. Listo. Y esto va a ser igual a la más. Entonces, la integro primero con respecto a y. Recuerden, aquí coloco un corchete y hago esa integral primero. Y la integral de 2x es con respecto a y, pues es 2xy. La integral de y es y a la 2 sobre 2. Y esto lo evalúo en los extremos de integración que tengo ahí. Esto lo evalúo cuando y es 2/3 de x, perdón, 3/2. Y cuando y es 3. Entonces noten que el libro en ese ejemplo usó otro orden, pero nos tiene que dar igual. ¿Ah? Integral de 0 a 2 de x. Entonces cuando evalúo en 3, cuando y vale 3, esto me daría 6x, ¿sí? 3 por 2, 6, más 3 al cuadrado sobre 2, 9/2. Y resto cuando evalúo en 3/2 de x. Entonces aquí me daría, si y es 3/2 de x, ese 2 se cancelan, me quedaría por aquí un 3x cuadrado, más, y acá me va a quedar, bueno, 1/2, que es el que acompaña al y cuadrado, por 3/2 al cuadrado, que es 9/4 de x a la 2. Y esto todo integra de 0 a 2. Creo que no entendí por qué ese 3x al cuadrado. 3x al cuadrado porque yo sustituí aquí y. Porque sustituí y por 3/2. O sea, me queda 2x por 3/2 de x, ¿no? Este 2 se cancela. ¿Y cuánto es x por x? X a la 2, ¿no? Pues queda 3x a la 2. Ok, listo, gracias. Aquí tengo que hacer esta resta. Eso tengo 9/8 de x al cuadrado. Tengo que sumar 3 más 9/8. Sumo los coeficientes y luego ya. Eso me da 24. 33 octavos. 3/8. Entonces esto me va a quedar un 33/8 de x a la 2. Y esto está restándose se queda restando y aquí queda 6x más 9/2. Y tengo que hacer ahorita esta integral. Listo. 3, 0 y 2. Entonces, la terminan ahí en estos 10 minutos de pausa porque nos acabó el tiempo. Seguida continuamos a ver si nos da igual que el libro. Aquí usamos otro orden. Bien. Entonces la terminan ahí ustedes en sus apuntes y ya verificamos.